Mi nombre es Ana Guadalupe Pérez Montero y vengo a explicarles el teorema de Bayes. Podemos calcular la probabilidad de que ocurra un suceso A, dado que el suceso A cumple ciertas características que condicionan la probabilidad. El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de este suceso, teniendo información de antemano sobre este suceso. El teorema de Bayes podemos encontrarlo en muchos ámbitos. Entre uno de ellos son estos tres: los negocios, la tecnología, la medicina. Se preguntarán, ¿para qué sirve dentro de la medicina? Pues dentro de la medicina existen probabilidades que ayudan a la detección de temibles enfermedades como lo son el VIH, el cáncer, entre otras. Para calcular el teorema de Bayes podemos utilizar dos fórmulas, como lo son la fórmula básica de la probabilidad condicional bajo dependencia o la fórmula del teorema de Bayes. La fórmula del teorema de Bayes nos dice que la probabilidad de que ocurra el suceso B, dado que ha ocurrido el suceso A, es igual a la probabilidad de que ocurra el suceso B por la probabilidad de que ocurra el suceso A, dado que ha ocurrido el suceso A, sobre la probabilidad de que ocurra el suceso A. Para no meternos en problemas, es como una condición que se debe cumplir, que la probabilidad de que ocurra el suceso A, que es sobre lo que vamos a dividir, debe ser diferente de cero, pues al dividirlo entre cero estaríamos metiéndonos en graves problemas. Para comprobar este teorema utilizaremos este ejercicio. Una fábrica de celulares dispone de dos máquinas, A y B, que elaboran el 60% y el 40% de la producción. El porcentaje de celulares defectuosos que produce cada máquina es del 5% y del 10% respectivamente. Calcular cuál es la probabilidad que el celular haya sido fabricado por la máquina A sabiendo que es defectuoso. Una pista nos están dando de que ya es defectuoso. Para resolver este ejercicio realizaremos una tabla. Entre ellas existen cuatro componentes. El primero es evento elemental, que nos indica la máquina A y la máquina B. La probabilidad de un evento elemental, la probabilidad de que un celular sea defectuoso dado un evento elemental, y la probabilidad de que un celular sea defectuoso por el evento elemental. Probabilidad de un evento elemental. La suma de estos dos componentes nos dan 1. Aunque sean más, aunque sean 10, la suma de estos nos debe de dar 1. ¿Por qué nos queda en punto, 0 punto y algo? Ok, como dice que es el 60%, 60%, entonces dividimos el 60 entre 100 para que nos queden esas cantidades. La suma, pues como ya mencioné, es 1, entonces nos dice que la probabilidad de la máquina A es igual a 0.6 y la probabilidad de la máquina B es igual a 4. La probabilidad de que el celular sea defectuoso nos da que el primero es de 5% y al dividirlos nos da un total de 0.05. Y en la máquina B nos da que es un total de 10%, que al dividirlo entre 100 nos da un total de 0.1. En este caso, la suma ya no es 1, porque ya no se necesita que el total sea 1, sino que ya depende de la probabilidad de que el celular sea defectuoso. Una nota que mencioné y que yo como que
quise recalcar porque quizás no van a entender de dónde salía el 0.6 o el 0.05, es que pues todo número que venga en por ciento lo debemos dividir entre 100. La probabilidad de que el celular sea defectuoso por el evento elemental es pues básicamente 0.5 por 0.05 nos da un total de 0.03. Esto al sumar las dos multiplicaciones nos da el total de la probabilidad de que un celular sea defectuoso. Defectuoso y que sea de la máquina A nos da un total de 0.03 y que sea defectuoso de la máquina B nos da un total de 0.04. La suma de estas probabilidades conjuntas es de 0.07. Entonces nos dice que la probabilidad marginal de sacar un celular defectuoso es de 0.07. La probabilidad conjunta se obtuvo de la siguiente fórmula, que es igual a la probabilidad de que ocurra el suceso A, dado que ha ocurrido el suceso B, por la probabilidad de que ocurra el suceso B. Para obtener la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A, usamos la fórmula de la probabilidad condicional en condiciones de dependencia estadística, que es la que utilizaremos en este ejercicio y posteriormente utilizaremos la que marca como el teorema de Bayes. Ok, entonces aquí tenemos aquí la fórmula y aquí tenemos ya sustituido sobre qué es la probabilidad de que sea de la máquina A, dado que el celular es defectuoso, que sería igual a la probabilidad de que sea de la máquina A por la probabilidad de que sea defectuoso sobre la probabilidad de defectuoso. Eso nos da un igual, ya sustituyendo, es de 0.03 sobre 0.07. Regresándonos a las diapositivas, podemos observar que es este dato sobre este dato. Entonces, la probabilidad de que el celular defectuoso haya sido producido por la máquina A es de 0.429. Calculamos la probabilidad de la máquina B para saber pues cuál es la probabilidad que tiene más. Aunque ya no es necesario, pues como solo son dos máquinas, pues básicamente sabemos que la que tiene mayor, haciendo comparación, es la otra. Pero bueno, sustituimos. Como pueden darse cuenta, aquí ya no está la A, aquí ya está la B. ¿Por qué? Pues porque vamos a calcular el de la máquina B. Ok, sustituyendo nos da 0.04 entre 0.07. Regresando a las diapositivas, podemos observar que es este dato sobre este dato. Nos da un igual de 0.571, que podemos ver que la probabilidad de que haya sido producido por la máquina B es mucho más, bueno, no mucho, pero sí es más que la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A. Entonces, en conclusión, pues hay más probabilidad de que haya sido producido por la máquina B. Ahora utilizaremos la fórmula del teorema de Bayes para comprobar que nos da lo mismo. Simplemente que dentro de esta vamos a utilizar el diagrama de árbol y no vamos a utilizar la tabla que habíamos utilizado anteriormente. Ok, para comprobar este teorema, creamos el diagrama de árbol que nos indica aquí la máquina A y la máquina B. La máquina B. La máquina A nos dice que produce un 60%
de el total. Entonces, al dividirlo entre 100 nos da un total de 0.6, al igual que con la máquina B, que nos da un total de 0.4. Nos dice que la máquina A produce un 5% de celulares defectuosos, que al dividirlo entre 100 nos da un total de 0.05. Y la máquina B produce un total de 10% de celulares defectuosos, que al dividirlo entre 100 nos da un total de 0.1. Teniendo el diagrama, comenzamos a sustituir. Calculamos la probabilidad de la máquina A. Para calcular, aquí nos vamos a guiar mucho del diagrama de árbol, pues nos dice que tenemos que utilizar la probabilidad de que un celular sea defectuoso dado a la probabilidad de que sea de la máquina A por la probabilidad de que sea de la máquina A. Entonces, al regresarnos a las diapositivas, podemos observar que dentro de esta rama tenemos D y tenemos A. Y tenemos los dos valores que debemos multiplicar, que es 0.6 por 0.5. Regresando, nos damos cuenta que aquí se sustituyen esos valores. Abajo nos dice la probabilidad de que sea defectuoso. Como pueden darse cuenta, en el ejercicio pasado, utilizando la otra fórmula, para calcular esta probabilidad de que sea defectuoso, se sumaban las multiplicaciones. Básicamente va a ser lo mismo, pero más desarrollado y utilizado dentro de la fórmula como tal. Entonces, aquí tenemos que ser defectuoso. Defectuoso indica toda esta rama. Entonces, al ser de la misma rama, se multiplican. Pero dentro de esta también tenemos que son defectuosos. Entonces, al ser de diferentes ramas, se suman. Es decir, estos dos valores se van a multiplicar más estos dos valores que igual se van a multiplicar. Entonces, podemos ver que al sustituir nos da lo que les acabo de decir. Realizamos las operaciones, que son las multiplicaciones y la suma. Posteriormente, realizamos la división, que nos da un total de 0.429, que es el mismo valor que nos había dado en el anterior ejercicio. Ahora, calculamos la probabilidad de la máquina B, que es básicamente lo mismo, solamente que los valores pues van a cambiar. Aquí nos dice que es la probabilidad de que un celular sea defectuoso dado a la máquina B por la probabilidad de que haya sido producido por la máquina B sobre la probabilidad de que el celular sea defectuoso. Entonces, regresando a la diapositiva, podemos observar que aquí es A y B y B. Entonces, multiplicamos estos dos valores, 0.1 por 0.4. Podemos observar que aquí ya están sustituidos. Ahora la probabilidad de que sea defectuoso básicamente es lo mismo, porque esa probabilidad no va a cambiar. Solamente aquí cambiamos un poco el orden de los números, de los datos, pues porque estamos calculando la de la máquina B. Entonces, aquí nos dice que es este al multiplicarlos y sumándolos con este que al multiplicarlos pues nos da el valor de la probabilidad de que el celular sea defectuoso. Entonces, calculando, o sea, realizando las operaciones, podemos determinar que la probabilidad de que un celular sea defectuoso producido por la máquina B es de 0.571. Y pues, como en el ejercicio anterior, la probabilidad de que haya sido producido por la máquina B es mayor que haya sido producido por la máquina A. Para poder seguir entendiendo el tema, ahora hagámoslo con dos celulares defectuosos consecutivos. Es decir, ya calculamos el del primer celular defectuoso y comprobamos
que es más probable que haya sido producido por la máquina B que por la máquina A. Entonces, a partir de este, calcularemos dos celulares consecutivos. Ok, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente celular defectuoso sea de la máquina A? Para esto, podemos ver que se incrementa un nuevo cálculo dentro de la tabla, que es la probabilidad de 2, es decir, la probabilidad adjunta de que salgan dos celulares defectuosos. ¿Esto cómo se logra? Bueno, se obtiene multiplicando, se podría decir que al cuadrado, porque es, por ejemplo, 0.05 por 0.05 es igual a 0.0025. Entonces, es lo que se hace para así poder, ahora sí, sustituir dentro de la fórmula como aquí. La máquina A nos dice que es 0.0015 sobre 0.0055. Como pueden notar, aquí también cambia el valor porque ya no se multiplican este por este, sino que se multiplica este dato con este y se da un resultado diferente. Entonces, al sumar estas dos cantidades nos da un valor diferente, o sea, la probabilidad de que los celulares sean defectuosos cambia también. Entonces, al realizar la sustitución nos queda de 0.0015 sobre 0.0055 y nos son igual a que la máquina A, la probabilidad de que sea producido por ella es de 0.273. De la máquina B, la probabilidad de que haya sido producido por ella es al sustituir la fórmula, es 0.004 sobre 0.0055, que nos da un igual a 0.727. Como podemos ver, en el ejercicio pasado, donde solo era un celular, la probabilidad era mayor en la máquina B. Aquí es igual, o sea, en la máquina B la probabilidad es mayor, pero cambian los valores porque ya no estamos sumando solo un celular, sino que estamos acumulando dos celulares. Antes de comenzar con limitaciones y aplicaciones, quiero recalcar un poco de la historia. ¿Quién creó el teorema de Bayes? Bueno, para empezar, fue propuesto por Thomas Bayes. Él fue un teólogo inglés del siglo XVIII, aunque también fue matemático. Fue autor de varios trabajos de teología, pero en la actualidad es recordado por un par de tratados matemáticos que él planteó. Entre uno de ellos está el conocido teorema de Bayes, que es el que estamos aplicando el día de hoy. Ahora sí, comenzaré a explicarles las limitaciones del teorema de Bayes. El teorema de Bayes es criticado porque es válido únicamente cuando se cumplen sucesos disjuntos y exhaustivos, es decir, que no tienen elementos en común. Solo se pueden ser admisibles las estadísticas basadas en experimentos repetibles y de comparación empírica debido a que las probabilidades estadísticas bayesianas admiten condiciones relativas. Creo que esas son las principales limitaciones que tiene el teorema de Bayes. Las aplicaciones. Bueno, las aplicaciones, como ya lo mencionaba en un principio, en los negocios, en la tecnología, en la medicina. En la tecnología
Por ejemplo, ha influenciado en los software. Un claro ejemplo en el que ha ayudado al teorema de Bayes, Microsoft Office. Ustedes se preguntarán en qué ayuda el teorema de Bayes y por qué es aplicado dentro del software de Microsoft Office. Pues ayuda a evaluar los problemas que presentan los usuarios y así poder darles el consejo que ellos realmente necesitan para poder solucionar el problema. Es así como va decidiendo qué consejo debe dar dependiendo a los problemas que el usuario tenga. Por ejemplo, si el usuario dice que no puede abrir Microsoft Office, pues se le va a dar cierto consejo, pero si otro usuario le presenta que no le carga, pues le va a dar un consejo muy diferente. Dentro de la medicina no solo ayuda a encontrar temibles enfermedades dependiendo de los síntomas. Por ejemplo, aquí se hace una evaluación a un grupo de personas en conjunto a las que se deben estudiar sus síntomas y conocer cuál es la posible enfermedad que ellos estén presentando y así conocer cuáles son los principales síntomas o características que presenta esa enfermedad. Un claro ejemplo, el día de hoy, un tema que nos tiene a todos pues en nuestras casas, el COVID. ¿Qué se hace? O sea, se dicen los síntomas que, pues, por ejemplo, si tienes fiebre, tos seca y demás síntomas que, pues, probablemente es que tengas COVID. Entonces, es ahí un manejo del teorema de Bayes en el que se decide que si tú presentas fiebre, tos seca, entre otras, pues existe una probabilidad de que sea COVID o puede ser alguna otra enfermedad. Dentro de las condiciones que nos pide el teorema de Bayes para poder realizarlo, es que los sucesos A deben ser mutuamente excluyentes. Esto se mencionaba al principio, pues por ejemplo, los dos tipos de máquinas son mutuamente excluyentes, es decir, solo puede suceder uno, o sea, el celular no puede ser producido por las dos, o sea, puede ser producido por la A o por la B solamente. La unión de sus posibilidades es el total, es decir, la unidad debe ser un sistema completo y cada una debe ser distinta de cero. Es como yo lo mencionaba. Lo que recalqué al principio es de que debe ser distinta de cero, pues si lo dividimos en cero nos estamos metiendo en serios problemas que queremos evitar. Entonces, por ejemplo, al sumar 60 más 40 nos da el 100% del total de posibilidades que pues pueden ser únicamente de las dos máquinas. En otros casos, en el que no nos den el porcentaje exacto, lo podemos calcular dándonos, en el caso de que sean dos opciones, pues lo más lógico es que sea de 50% cada una y al representarlo en el teorema de Bayes nos va a dar un resultado de 0.5 cada una y al sumarlo nos va a dar un total de la unidad. Dice, está establecido un caso B del cual se conocen todas las probabilidades. Es como se menciona en la definición, que se va a calcular la posibilidad, se va a calcular la probabilidad de que ocurra un suceso B, dado que ya se conoce información de antemano de este suceso. Es decir, que el mismo problema ya te está dando información. A continuación se presentan los problemas, los ejercicios que se deben resolver.
Lo que pude concluir yo al desarrollar e investigar este tema es algo que quiero recalcar, y es que las redes bayesianas transforman fenómenos a través de un conjunto de variables y las relaciones de dependencia entre ellas. Como ya lo mencionaba desde antes, en una de las fórmulas para desarrollar el teorema de Bayes se utiliza la fórmula de la probabilidad condicional bajo dependencia. Esto mismo hace mención a lo que les acabo de comentar. Comúnmente, para poder realizarlo, se utiliza primero las probabilidades que ya se conocen para que posteriormente, dado una información adicional que nos dé el problema, poder calcular la probabilidad que se está buscando. Esto quiere decir que no se puede determinar el suceso A que se está buscando si antes no conocemos el suceso B para poder desarrollar la fórmula que nos lleva a desarrollar el teorema. Aunque en realidad puede haber un poco de confusión, que admito que yo también tuve al investigar por mi cuenta el tema y encontrar que dentro de las diapositivas no venía la misma fórmula, pero al desarrollar el problema de las dos formas pude ver que básicamente es lo mismo, simplemente que en una se apoyan del diagrama de árbol y en la otra se apoyan de una tabla, que pues bueno, y ahí sí cada quien decide cuál se le facilita más y cuál es la que prefiere usar. Realmente creo que lo complicado dentro del tema, o lo que más se me complicó a mí, fue como que encontrar los valores que deben de ir, o sea, los lugares de los datos en donde deben de ir. La interpretación de datos es muy importante dentro de la probabilidad en general, porque te pueden estar dando incluso ahí mismo la respuesta, pero si tú no sabes interpretar los datos, no vas a poder llegar al resultado o a una conclusión o algo así. Aunque conociendo cada una de las partes de ambas fórmulas y sabiendo identificar las fórmulas para poder obtener el resultado, no va a haber ninguna complicación. Y conforme al orden de la fórmula del teorema de Bayes, les voy a dar un pequeño tip. Si van a utilizar la fórmula como tal del teorema de Bayes, y para que no se confundan dentro del orden que está, por ejemplo, suceso A, suceso B, simplemente si primero tienen A y luego B, ese va a ser el orden. Es decir, primero va a ir A y luego B, luego A y por último va a ir B. O simplemente al revés, si primero tienen B y luego A, entonces va a ir B, luego A, luego B otra vez y por último A.